acabo de conocer este pueblo, llevo media hora aquí, soy por tanto extraterrestre, en el sentido de que no conozco esta tierra, ¿no? A veces hacemos una broma, pero no lo decimos de forma divertida, pero hablamos en serio. La Real Academia debería abrir una acepción nueva para la condición de extraterrestres cuando si nos referimos a la Tierra en mayúscula. Extraterrestre sería alguien que vive, que no sabemos si hay extraterrestres o no, pero luego lo que tenemos son muchos extraterrestres internos, de Tierra con minúscula. Gente que no sabe cómo funciona la Tierra y llega a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Yo en este caso no voy a decir ustedes cómo tienen que hacer las cosas, pero yo me considero en este momento extraterrestre. Pero claro, como soy siempre extraterrestre, cuando voy conociendo sitio, entro con mucha humildad, ¿no? Para empezar a ver si me entero cómo funcionan las cosas aquí, y si yo me quedara aquí y me convirtiera en vecino, podría aportar algo de lo que tengo dentro, pero dentro del contexto de que ustedes me lo permitieran, ¿no? Esa forma de aproximación a los territorios es una forma ortodoxa, y es una forma que se perdió en España durante la dictadura, porque aparecieron los técnicos, la tecnocracia, que fue diciendo lo que había que hacer en los sitios. Y esto se va a plantar de pinos, esto se va a plantar de no sé qué, esto se va a hacer aquí. Y los conocimientos de los campesinos, que tenían muchos, pero como no habían escrito en papel, habían escrito a escala 1:1 sobre la tierra, sus ideas se transmitían a través de las familias, a través del conocimiento, a través de la casa, a través de la educación, a través de los valores, a través de los aprendizajes, de manera que un niño o una niña nacía en una casa campesina y poco a poco se iba conformando para saber manejar su tierra y para no ser extraterrestre, ¿no? Pues esa forma de aprendizaje y esa forma es sustituida por los modelos industriales de organización, que son los que mandan ahora, ¿no? Por eso me apetecía explicarles a ustedes lo que es una aldea, ¿no? Porque Emiliano lo contextualizó muy bien, ¿no? Emiliano dijo, bueno, nosotros pueblos, ¿no? Una aldea es una pequeña estructura urbana, porque tiene una cierta urbanidad, especializada en la gestión agroecológica y razonable del territorio. Y eso lo hizo desde el minuto 1 de su vida. Cuando aparece la revolución neolítica, nos asentamos en un sitio y empezamos a organizar el territorio para vivir de él, ¿no? Bueno, ese primer momento lo va a mantener a lo largo de toda su vida. Las ciudades fueron cambiando funciones. La primera función de la ciudad es una función religiosa, después aparecen las ciudades comerciales, las ciudades políticas, empiezan a aparecer un montón de elementos. De hecho, uno en una ciudad se encuentra todos los impulsos vitales de la ciudad. En el centro de la ciudad se va a encontrar la función religiosa, ocupando una posición central, la iglesia. Alrededor va a estar la alcaldía o la diputación, la función política. Al lado va a estar el mercado, la función de intercambio. Van a aparecer muchas cosas. En cambio, la aldea lo que hacía era siempre lo mismo. Manejaba el territorio, producía alimentos y luego vendía o se relacionaba con los excedentes, ¿no? Cuento todo esto porque todas las aldeas son pueblos, pero no todos los pueblos son aldeas. No todos los pueblos son aldeas, porque hay pueblos donde ya prácticamente no hay agricultura, hay negocios, hay comercio, hay no sé qué, no sé cuánto más, estaba al pie de una carretera y tal. Por tanto, la aldea es un pueblo que sabe manejar la naturaleza, ¿no? Y que sabía conservarla. La pena es que no podamos, todo esto que estoy contando, verlo en imágenes, porque es mucho más gráfico y impacta mucho más. Yo tengo una limitada capacidad de parada, ¿no? A Emiliano le preocupan las relaciones entre la ciudad y la aldea, la ciudad y los pueblos, ¿no? Para conocer la deriva en la que hemos entrado, que ahora es todo ciudad, y todo lo que sucede tiene que ver con lo urbano, hay que entender algunas cosas, ¿no? En esa historia de la relación entre la aldea y la ciudad hay tres momentos fundamentales. El primero es que las ciudades nacen por implosión rural, es decir, las aldeas asentadas en el primer neolítico deciden tener un espacio central de relación entre ellas
para comunicarse con el cosmos, con el más allá, y para también intercambiar entre ellos ideas. Entonces fundan la ciudad. De hecho, si vais a Yucatán, encontraréis esas ciudades, esas pirámides que hay en Yucatán, son la primera ciudad de la humanidad, el espacio de relación sagrada, donde hay los rituales, donde hay los sacrificios, donde hay ese mundo de relación con lo cósmico, porque eso siempre estuvo con nosotros, la espiritualidad. Nosotros somos seres humanos, somos terrenales, somos de la tierra, pero necesitábamos pensar por qué estábamos aquí. ¿Qué pasa? ¿No? Y ahí aparecen las religiones. Por tanto, esa primera función es la función de la implosión. Es una decisión de las aldeas, por tanto, la ciudad es hija de la aldea. Deciden tener esa estructura de centro. ¿Qué pasa con esa hija? Que empiezan a ver que también les puede dar otras funciones, ¿no? Y la segunda función es una función política. En un momento determinado, las estructuras de relación entre aldeas más o menos distantes, en el Nilo, por ejemplo, empiezan a pensar que necesitan tener una forma de regadío a través de canales que vayan cosiendo todas las aldeas y tal, y por tanto necesitan organizar todo eso. Yo lo digo en broma, pero lo digo en serio también. La primera función política de la ciudad del Nilo fue la creación de la Confederación Hidrográfica del Nilo, para regar. Pero aquella Confederación Hidrográfica funcionaba muy bien porque estaba en manos de aldeanos. Ahora la Confederación Hidrográfica pone dificultades para el cultivo en una vega. O sea, vayamos a la Confederación Hidrográfica original. Bueno, entonces luego aparecen ya cada vez más funciones, van desarrollándose las ciudades. Las ciudades empiezan a especializarse a través de las producciones y en el Mediterráneo empiezan a intercambiarse cosas. Y aparece la navegación y tal, y aparece la ciudad comercial. Y después, mucho tiempo después, aparece la ciudad industrial. En esa nueva economía se produce el segundo, antes hablábamos de la implosión de la aldea para crear la ciudad. A partir de la aparición de la ciudad industrial se produce una ruptura. Empezamos a ser más urbanos que rurales. Ahí rompe la relación. Y ahora lo que tenemos es que las ciudades se han hinchado tanto, son tan monstruosas, con 6 millones, 20 millones de habitantes, que ya no son ciudades. Los griegos, que fueron los que empezaron a pensar en la polis, ¿verdad? Si vieran ciudades de 6 millones o 10 millones, dirían, ¿esto qué es? Eso es un ejemplo, eso son megalópolis. Y por tanto la ciudad explota cuando tiene ese tamaño. Y cuando se produce una explosión, ¿qué ocurre? Que se mandan fragmentos a los alrededores. Por tanto, lo que tenemos en el campo son fragmentos urbanos. Y eso se nota cuando uno abre una nevera. Yo seguro que voy aquí a alguna casa, abro una nevera y me encuentro la misma alimentación que en el centro de Salamanca. Comemos todos lo mismo, a través del Mercadona y de no sé qué y tal. Es por tanto el capitalismo agrario el que ha organizado las formas de producción, el pensamiento industrial y desarrollado, las especializaciones, lo traigo de acá, lo coso, y encima creo adicciones porque me interesa que se sigan consumiendo esos productos. Y los niños se educan en una forma de alimentación con azúcares, con no sé qué, con no sé cuánto más, y perdemos la alimentación que tuvimos toda la vida en las aldeas. Y eso está pasando en las aldeas. Por tanto, pasamos de la implosión para crear la ciudad, la ruptura entre la ciudad y el campo, y ahora tenemos ya la explosión de la ciudad que nos manda por todos sitios. La televisión, nuestros comportamientos no son rurales, no tienen nada que ver ya con nuestros abuelos. La ruptura es relativamente reciente, es a partir de los años 50 o 60, es el plan de estabilización. Pues yo quería contar esa idea, porque es una idea que para saber hacia dónde podemos ir, debemos conocer de dónde venimos. ¿Qué nos pasó en la historia? ¿Por qué nos despistamos tanto? ¿No? Yo, bueno, a mi mujer lo sabe, porque lo que he visto está muy harta de mí de escucharme en charlas, está muy harta de mí muchas cosas. Pero lo sabe porque lo digo en muchas ocasiones, ¿no? Para mí las dos grandes influencias intelectuales son lo que pensaría mi abuela y los griegos. Entonces yo saco a mi abuela lo que pensaría, por ejemplo, estoy en un supermercado y veo un letrero que dice una docena de huevos de gallinas criadas en el suelo. Entonces sale mi abuela,
Dice, oye, ¿dónde tuviste las gallinas estos últimos 60 años? Que se perdí. Entonces, la abuela siempre es referente, ¿no? Porque son el pensamiento canónico, ¿no? Así, mi abuela ve esas cosas que hacemos y dice, ¿pero esto qué es? O sea, estas modernidades, anda. Colapsa un poco, pero se puede Qué ver. bueno. Mira, aquí está la charla. Bueno, esto que os acababa de contar es esto, ¿no? La charla va a quedar con vosotros y luego se podrá pasar. Es este el esquema, ¿no? Bueno, pues a partir de la revolución industrial, que decía que se produce la ruptura, la ciudad y el campo, que durante siempre habían estado juntos, y de la aldea venía la alimentación a la ciudad, y de la ciudad... Pues si le das a lo mejor, como esto es todo tan inteligente. Dale en vista a una página. Dale en vista. Arriba, vista, a la derecha. Sí, sí, sí. Ah, Una página. Presentación de diapositivas. Ahí. ah, vale. Mira, oye, muchas gracias al esfuerzo que teníamos que haber estado preparados. Nos hemos despistado. Esta es la relación original. Esta relación viene desde el Neolítico hasta la fundación de las primeras ciudades. O sea, que duró miles de años. Los que estamos aquí vivimos esta relación. Nuestra alimentación en la infancia era del campesinado. Por tanto, las aldeas, alrededor de las ciudades, había un montón de pequeños satélites de aldeas que llevaban el producto a la ciudad. Esto lo viví. Yo nací en el 58 y lo viví perfectamente, ¿no? Aparecen luego los economatos de empresa y aparecen luego los supermercados y tal, pero eso es muy reciente, es de los años 70. Hasta ese momento este era el esquema. Las aldeas suministraban a la ciudad y en la ciudad los campesinos compraban aquello que no tenían, que no podían producir, y la ciudad sí, porque estaba relacionada con una globalización alimentaria. Las tiendas de ultramarinos y coloniales, que indicaban claramente, ahí estaba el café, estaba el chocolate. Vosotros aquí no necesitabais aceite, pero nosotros en Asturias sí necesitábamos aceite, porque no teníamos, necesitábamos vino, no eran ultramarinos, estaba el bacalao, o sea, había 4 cosas, ¿eh? En las tiendas de ultramarinos había azúcar, 4 cosas. Y eso los campesinos, como habían vendido su producto, con el dinero que tenían, compraban esto y volvían a la aldea. Y la aldea funcionaba en términos de reciclaje y de insumos locales. Se producía con lo que tenías alrededor. Bueno, pasamos a la siguiente, que será... Dale a la flechita. La flechita. Vale, estas son las ciudades medievales. Todas las ciudades, absolutamente todas las ciudades de Serendip tenían la función de producir alimentos. Si no, no había ciudad, porque no había comunicación. Por tanto, alrededor de la ciudad estaba perfectamente el campo. Y de hecho, en todas las imágenes que se hacían de la ciudad, salía el campo. Porque si no, no había ciudad. Los elementos fundamentales de la formación de la ciudad medieval era posición defensiva, con una muralla, porque había violencia en el territorio, agua y capacidad de producir alimentos. Yo me acuerdo en Zamora, en un debate sobre el Plan General de Ordenación Urbana, que querían hacer un ensanche sobre la vega, ¿no? Entonces me llamaron y dije, vamos a ver, forma parte de la historia de la ciudad de Zamora la catedral, la muralla y la vega. Si no nos cargamos la catedral y no nos cargamos la muralla, ¿por qué nos tenemos que cargar la vega? Si no hubiera habido esa vega, no hubiera habido Zamora. Es anterior. Pero claro, como es el campo, y como el campo no sirve para nada, pues entonces hacemos un ensanche, ¿no? Limitamos un hormigón. Por eso es tan importante conocer la historia, porque si no, no sabes cómo vas a ir en el futuro. Te puedes perder, ¿no? Y España es un país que se perdió, en ese sentido. ¿No? Se perdió por lo que se perdió. Hubo una guerra civil donde toda la intelectualidad nos pasó lo que pasó y empezaron a mandar unos tipos que sí que eran verdaderamente extraterrestres, ¿no? Perdona, te voy a pedir lo del micrófono porque en la grabación, no aquí, pero en la grabación no tiene nada que ver el sonido natural con el del micro. Vale, se está grabando, ¿no? Claro. Entonces, Sergio. ahora, porque yo creo que hice algo antes para apagarlo. ¿Se me escucha por aquí? Ahora.
Se ha apagado. Era ese, pero igual aquellos apagan también. Igual tiene algún modo. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Esto es lo que hacía una aldea. Una aldea practicaba una economía comunitaria de aprovechamiento múltiple, se producía un poco de todo para que no faltara nada, sistémica, agroecológica, circular, que retenía el carbono del suelo, se autofertilizaba, daba seguridad al territorio y conservaba la naturaleza. Si nosotros en un momento de la historia teníamos estas pequeñas estructuras urbanas en el campo, haciendo todo esto, ¿por qué nos hemos olvidado de ellas? O sea, ¿qué nos pasó en la cabeza para entender que todo esto era tan inteligente? Y ciertamente lo es. Esto es, por cierto, San Esteban de Cuñaba. Es el esquema de cómo funcionaba San Esteban de Cuñaba, ¿no? Las bajadas de una, es una posición esquemática. Pero esto es lo que sabíamos hacer, ¿no? Y este era el espacio de relación de mercado. Este es el Langreo, que se habla del Langreo, lo conocimos todos. Este es el mercado de la Pola, es decir, hemos visto. Bueno, aquí lo que hago es una lista de las cosas que sabía hacer la aldea. Para crear y mantener poder vivir en el campo durante miles de años, la aldea utilizó fuentes locales de energía, técnicas adaptadas de ordenación del territorio, metodologías de construcción bioclimática, estrategias de retención del carbono del suelo, porque el carbono forma parte del ciclo de la vida y los campesinos sabían que tenían que estar en el suelo, no podía estar en la atmósfera. Los procesos industriales los lanzan a la atmósfera porque no los necesitan, porque la economía de los campesinos es una economía orgánica de la vida. Y las economías industriales no son de la vida, son inorgánicas, son del artificio, por tanto el CO2 no interesa y sale a la atmósfera. De manera que todo esto, conocimientos biotecnológicos, normas locales, todos estos conceptos son a los que aspira a la moderna sociedad urbana. Entonces, claro, mi abuela diría, pero entonces, ¿qué os pasó? ¿Cómo os despistasteis tanto? Pero, claro, que no lo dirían, porque ellos, los campesinos, no hacen conceptualización, hacen trabajo, ¿no? Es muy difícil que manejen conceptos intelectuales por una razón, porque ellos lo aplican directamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces a partir de los años, del año 57, el plan de estabilización? Que el campo se parte en dos. Parte se intensifica como nunca antes y lo que no se puede intensificar empieza a abandonarse. A lo que se intensificó se aplica toda la política agraria, toda la legislación que se monta a partir de los años 50 es para la intensificación del campo, los regadíos, el vida, todo el mundo está, hay que producir, intensificar, monocultivos, técnicas, y lo que no se puede gestionar por esa vía lo declaramos espacio protegido. Ese es el esquema, se estoy haciendo pinceladas, ¿no? Pero encima lo declaramos espacio protegido y tampoco vimos quién estaba antes ahí. Y nos equivocamos en las dos palabras, en espacio y en protegido. Yo trabajé toda la vida en medio ambiente y fui siempre muy crítico con esas ideas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si hubiéramos que poner un nombre a estos territorios que llamamos espacios protegidos, habría que llamarlos territorios de naturaleza campesina que han entrado en declive. Y si nos hubiéramos llamado así, hubiéramos buscado la solución en los dos elementos fundamentales de la conservación: la cultura del territorio y la economía pertinente. Es decir, si no hay cultura del territorio y una economía pertinente que entienda la relación con ese territorio, no hay conservación. Por tanto, la conservación depende de la economía pertinente, no de la industrial, de la revisión de la economía que habían practicado nuestros antepasados y actualización. Pero para eso tienes que conocerla, ¿no? Y ese es el gran error. Y a partir de ahí todo un edificio administrativo de leyes, de normas, de no sé qué, no sé cuánto más, que acaban haciendo, claro, los propios que trabajábamos en conservación de la naturaleza ya éramos incapaces, estábamos siempre en una situación incomodísima, porque veías el sentido común, pero la norma te llevaba a otro sitio, y si no cumplías la norma, la Fiscalía del Medio Ambiente te podría... Entonces,
entonces los funcionarios que estábamos en esa... Esto es una locura. Y aparecía otra norma y otra norma y otra norma más. Y luego cada uno se dedicaba a un nicho. Yo conservo el lomo, yo conservo el quebrantahueso, y al final se monta un galimatías y luego la ciudad se empuja y dice hay que conservar al lobo, no sé qué y tal. Entonces vuelve otra vez mi abuela y dice, coño, pero si con el lobo la relación es conflictiva. O sea, no podemos convivir, pero ¿a quién se le ocurre decir? Convivimos con los animales del domus, los de la casa, los domésticos, con los que hemos hecho un contrato particular. Pero con los animales silvestres no podemos convivir, vivir en común. Tenemos diferentes intereses y por tanto se generan conflictos que hay que solucionar. Pero es una relación de conflicto, no de convivencia. La convivencia solo es entre nosotros y con los animales domésticos. Por eso son los errores conceptuales que vienen muchas veces de la mala interpretación de las palabras, ¿no? Bueno, este campo se parte en dos. La ciudad ya no se alimenta de la aldea, el campo intensificado alimenta a una industria agraria que tiene las dificultades de los precios, de no sé qué, recibe insumos que son globales también, y luego la alimentación viene del resto, y la ciudad pierde incluso el espacio de mercado. El supermercado va afuera. Los centros comerciales están en las autopistas que vinculan a las ciudades. Hay por supuesto, sigue habiendo actividades de supermercados dentro de la ciudad, pero los grandes están fuera, ¿no? Por tanto, todo esto es lo que nos lleva a la ruptura entre la ciudad y el campo. Voy a ver si no se prisa. Bueno, estos son espacios, teóricamente es un espacio protegido. Yo directamente digo que es un espacio abandonado, es la Sierra Norte de Madrid. Ahí se ven los vestigios de los antiguos pastores, pero esto se está matorralizando y por tanto estamos perdiendo biodiversidad. Porque un pastizal tiene muchas más especies que un matorral. Un matorral probablemente aquí haya 2 especies, y en este pastizal pues probablemente haya 40, 50 o 60 herbáceas, ¿no? O sea que si hablamos de biodiversidad, estos espacios manejados de forma compleja eran más biodiversos, y si desaparece la gestión se simplifica, ¿no? Y luego acaban quemando por otra parte. Y esta es la otra versión. Esto es Almería. La producción está muy bien, ese pequeño invernadero que tuviese ahí, pero si esto fuera todo invernaderos de aquí a Zamora, pues esto sería un horror, ¿no? Y este es el mercado, y este es el mercado que se extinguió. Esta es una foto muy interesante que hice en Padrón, la resistencia campesina, la última campesina que baja al mercado de Padrón, que lleva una macona hecha con avellano, o sea, el cesto incluso lo hace ella, y vende pimientos. Y de pie la joven y emergente economía china. Y el consumidor joven pide algo a los chinos, ¿no? Estos son los mercados locales ahora, ¿no? Hay una globalización, está el plástico por ahí frente al pimiento, esta mujer ya moriría. Y este es un comisario del Partido Comunista Chino que está revisando que las transacciones se hagan conforme a la ortodoxia comunista. Bueno, esto es lo que pasa cuando desaparece la cultura. Ya no manda la cultura en el territorio, manda lo que viene de fuera. Antes las flechas iban de dentro hacia afuera, ahora las flechas van de afuera hacia dentro. Y por tanto nos manda jabalís, o nos manda lobos, o nos manda matorrales, o nos manda una chispa y se produce un incendio. Las aldeas están en esta situación, pero ojo, las ciudades, si no corregimos, van a estar en esta situación también, ¿eh? De hecho, los fuegos ya empiezan a ser periurbanos, los incendios, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápido. Bueno, las 4, por eso yo me dediqué muchísimo tiempo a reflexionar sobre la aldea, ¿no? Y ahora, en este librito que enseñaba antes Emiliano, lo que hago es intentar transferir conocimiento rápido a través de un panfleto para crear estado de opinión e impulsar la acción política a favor de la aldea. Yo me comporto así. Y ahora vamos a hacer una observación que le hicimos ayer en la cena sobre el origen del término panfleto. Si cogéis la Real Academia de la Lengua, dirá opúsculo difamatorio, de poco valor, bueno, propone caer de un burro. Pero dice del inglés pamphlet. Entonces me fui a la British
a ver qué significa pamphlet. Y entonces no solo dice la definición, sino que cuenta la historia. El origen del pamphlet es en Estados Unidos, cuando los americanos quieren independizarse de la corona británica. Entonces los intelectuales y los pensadores tienen que comunicar sus intenciones al pueblo. Necesitan hacer unos textos breves para explicar y difundir sus ideas, ¿no? Y se convierte en un género literario de prestigio en el mundo anglosajón, el pamphlet, y lo que hacen es buscarle un nombre. Y le ponen pamphlet porque descubren que en el siglo XII se había escrito un poemario en latín que se llamaba Pamphilius, querido por todos. Esa es la traducción al castellano. Y dice, pues nosotros queremos hacer textos queridos por todos. Y haremos pamphlets, ¿no? Probablemente el origen de la Real Academia del término pamphlet, tal como se tradujo y tal como mantiene la RAE, ahí está el pan, si alguien necesita... Probablemente se haya hecho con franquismo, porque la izquierda, que estaba en contra de Franco, generaba unos documentos y unos libritos y unos papeles para decir, que esto de la dictadura no tiene medio pase y tal. Entonces, pues estos son panfletos, son difamatorios y tal. Y yo creo que un día de estos voy a mandar una carta a la RAE para que rectifiquen. Y ya que ponen que el origen es pamphlet en inglés, que sean, que vayan al original, ¿no? Y que se quiten eso y que miren a ver en qué momento y qué personas fueron las que dijeron que el panfleto era difamatorio, ¿no? Por tanto, yo defiendo que eso es un pamphlet, no un panfleto. Bueno, pues en ese pamphlet se cuenta que los elementos que ordenaban la aldea eran primero la familia, que funcionaba, familia-casa, funcionaba como una pequeña empresa, con un director, de los padres. Hay muchas cosas que superar, segundo, no podemos ir a la separación de sexos. Pero esa familia solo podía prosperar si se integraba en una comunidad. Por tanto, la característica de la comunidad es que le daba a la familia más posibilidades de supervivencia. Necesitaban la comunidad para levantar la casa, para muchísimas cosas. Estaban perfectamente regulados los trabajos comunitarios. Y tenían una normativa propia, tenían una pequeña constitución. Ya a los niños se les educaba en las casas y en las cocinas en el cumplimiento de la Constitución. Cuando tengas que hacer un trabajo comunitario tienes que hacerlo. Si das tu palabra no te puedes volver atrás. Tienes que ser responsable, disciplina, valores. Tienes que apoyar a los que... un montón de valores que se dieron en las casas campesinas que respondían a la norma. Por lo tanto, tenían normativa. Otra cosa es que desde la ciudad o el departamento industrial no se entendiera esa normativa. Pero estaba perfectamente regulada la acción social y la acción ecológica del territorio. Y por último, el espacio del mercado. En estos momentos, las aldeas no producen nada y tienen más oportunidades de mercado que nunca en su vida. Si en un pueblo se ponen a hacer productos a través de la agroecología de alto valor añadido, lo estamos comprobando, y empiezas a hacer todo eso, eso de repente rompe la alimentación ordinaria del mercado y tiene más valor. Por tanto, con menos producción, en términos económicos, podría funcionar, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Es decir, nosotros tenemos que la economía de la aldea reordenada, que tiene un problema de reorganización, puede ser altamente competitiva. Vamos a seguir avanzando. Fijaros, este es un pueblo de la montaña de Asturias, ¿no? Este pequeño pueblo, esta pequeña aldea, es el cerebro de todo esto, ¿no? Desde aquí, nadie sin cerebro puede funcionar. Bueno, hay algunos tipos que funcionan con la vida sin cerebro, ¿no? Pero normalmente es el cerebro, ¿no? Por tanto, si un territorio no tiene cerebro, no podrá funcionar. Y este cerebro manejaba un montón de cosas aquí, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero si desaparece, lo que le va a ocurrir es esto. La naturaleza va a empezar a mandar y va a crear un bosque continuo. Y esto acabará quemando. Habrá o alguien que ponga una chispa o un rayo o lo que sea, pero acabará quemando. Las posibilidades de que aquí esto desaparezca es importante. Por tanto, con el cerebro, si utilizamos el cerebro, podremos gestionar el territorio. Esta es una idea de la UNED
que yo le di la vuelta, es cierto, ¿no? En términos de lo que pretende la PNED, se puede aprender desde cualquier sitio. Pero lo cierto es que los lugares tienen saberes, y hay que conocer los saberes de los lugares. Por tanto, los lugares sí tienen saber. No, el saber no tiene lugar, sí, el saber tiene lugar. Por eso está muy bien lo de a veces dar las diferentes lecturas, ¿no? Os cuento una anécdota que hay con la Coca-Cola. Cuando la Coca-Cola se quiso instalar, bueno, no sé si es leyenda urbana, ¿no? Pero se cuenta con los grandes fracasos del marketing. Cuando la Coca-Cola se quiso instalar en los países árabes, hicieron unas vallas publicitarias enormes, con dibujo, que era alguien caminando por el desierto con un camello hecho polvo, con el agua afuera pasándose, y luego en otra viñeta bebiendo una Coca-Cola con cara de felicidad y disfruta de Coca-Cola, yo de Coca-Cola. Pero los árabes ven las cosas al revés. Entonces veían a alguien que bebía una Coca-Cola y luego andaba por el desierto hecho polvo muerto de sed. Por eso el marketing a veces. Este es uno de los grandes problemas. La escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela. No tenemos escuelas para campesinos. No tenemos esa escuela. La escuela ahora es oficial. Y probablemente se enseña lo mismo a los críos en este pueblo que en el centro de Salamanca, que en el centro de Madrid. Por tanto, las posibilidades de que los críos de aquí tengan percepción del conocimiento de lo que pasaba aquí son muy escasas. Si no somos capaces de hacer programas para formar como se formaban las casas, es muy difícil que aparezca esa cuestión de educación. Bueno, yo creo, me vais diciendo, bueno, aquí veis procesos de formación, ¿no? De juego. El padre va con el carretillo de cuchu, que se va a quedar en la cuadra, pero el guaje también tiene un carretillo para enredar, ¿no? Y además me ha encantado la vida, que va con el padre, va enredando, va hablando, y van jugando los dos y aprendiendo, ¿no? Ahí empiezan los procesos de aprendizaje. El crío va a saber muchas cosas haciendo ese tipo de tareas que no le cuestan. Bueno, ¿qué pasa si perdemos la aldea? Que ya la estamos perdiendo. Y esta es una idea de los años 60 de Lewis Mumford, que dice las aldeas, explica, están funcionalmente más próximas a su prototipo monolítico que a las muy organizadas metrópolis. Esto es muy importante, están funcionalmente más próximas a su prototipo monolítico. Es decir, lleva mucho tiempo haciendo lo mismo. Pero los metrópolis han empezado a observar y tal. La humanidad, y ahí está la clave, la humanidad todavía tiene que reconocer este peligro y eludirlo. Es decir, si la humanidad pierde la aldea, se pierde ella. Porque la humanidad se formó por los seres humanos que nacieron en la aldea. Y eso, ahora no somos seres humanos, somos seres urbanos. Y por eso pasan esas cosas tan extrañas, ¿no? Sabéis que los psiquiatras empiezan a estar muy preocupados con que a los críos estén recibiendo toda la información en el cerebro de imágenes permanentemente. Y eso está bombardeando el cerebro y ya no encuentra satisfacción. Empieza a haber muchísimos casos de problemas mentales en niños y adolescentes que no se habían visto nunca. Los psiquiatras están espantados por la forma de educación. Hay que retirar rápidamente las pantallas a los críos. Pero claro, en la ciudad, aún si ya no tienen los palos, no tienen el campo, ya no van a ver los pájaros, ese mundo tan importante que vivimos en el campo, ¿no? Que es el que estamos perdiendo. Bueno, esto es un trabajo que hicimos, en mi último cargo fue comisionado para el reto demográfico, un asunto bastante complicado. Entonces tuve la suerte de contar con el director de esa ley, Ramiro Longa. Ramiro Longa tiene currículum oculto. Explico que es currículum oculto. Su currículum oculto es alguien que se formó en una aldea y luego se hizo economista. Pero él era campesino, viene de una familia de campesinos, por tanto entendió rápidamente lo que él quería. Hicimos un trabajo sobre las parroquias en Asturias, 600 y pico parroquias, y identificando las acciones económicas que tienen los tipos de paisaje, llegamos a la conclusión de que el 70 y tantos % de Asturias está organizada en radio aldea y no tenemos una política para la aldea. Solo se intensificó, las intensivas son el 20%, que son estas más oscuras, que se intensificaron a través de dos conceptos, el localito y la producción de leche, ¿no? Primero lo llama los paisajes de la leche mentolada, ¿no? De
producciones de forraje para las vacas, grandes vaquerías de 300 o 400 animales y producción masiva local. Pero el resto de la región sigue ahí latente, asilvestrándose, los lobos cada vez bajan más cerca de Oviedo, los osos cada vez son más, siguen los procesos de asilvestramiento y empieza a haber problemas también de grandes incendios, ¿no? Por tanto, necesitamos una política de Estado o una política regional para entender cómo pueden volver a funcionar estos asuntos, ¿no? Ya digo que tenía el gran apoyo de la defensa de ello. Bueno, el conflicto empieza a estar servido ya no solo que se queman las aldeas, esto es Funchal, Madera. En finales del siglo pasado se les ocurrió que querían, los dirigentes de la isla, se les ocurrió que querían que volviera a la naturaleza original. Entonces prohibieron el pastoreo. Y a los pastores tuvieron que dejar de pastorear. En 2016 tuvieron un incendio que casi les lleva a la ciudad de Funchal por delante. Fijaros hasta dónde llegó el fuego. Todas las zonas de pastoreo se abastecieron, hubo un fuego y casi entra a la ciudad. Libraron por los vientos, porque cabrían. Es decir, Funchal fue la primera ciudad que vivió el riesgo de lo que puede pasar si no hay manejo agroecológico del territorio. Esto es lo que estamos haciendo. Es decir, otra vez Mihuela, se levanta Mihuela y ve esa piedra de jabalí y ya ve los chorizos. O sea, ya ve, este año nos va a ir muy bien porque tenemos chorizos. Pero este muchacho se hace un selfie. Y como te pongas a matar a los jabalíes de esos, casi te lo ves más matar a un par de ministros. No vas a matar a un deja. Es una barbaridad que tengamos estos animales aquí, joder. Pero esto, o sea, me voy a volver a preguntar, ¿pero qué os pasó? ¿Pero qué os pasó? ¿Que os hacéis selfies? Bueno, primero no sabía lo que era un selfie. Por cierto, este muchacho se parece a Íñigo Rejón, no sé, ¿eh? Pero será una... Bueno, vale, vamos a empezar a aterrizar un poco más los conceptos. Esto es Vigo, un barrio de Vigo, uno de los incendios. La gente se organiza para evitar que se quemen sus casas. Bueno, si nos organizamos para en este momento, ¿por qué no somos capaces de hacer organizaciones preventivas? ¿Por qué no sabemos que si colaboramos entre nosotros podemos evitar los problemas en el futuro? ¿Por qué tenemos que esperar a que haya tantas tragedias para sacar a reducir nuestro cooperativismo que tenemos? Los campesinos tenían el cooperativismo de siempre, no esperaban a que hubiera problemas para sacarlo, lo llevaban de serie, ¿no? Con el carácter de cooperación. Pero eso me preocupa a mí, cómo podemos crear entornos de cooperación para el bienestar, ¿no? Bueno, las relaciones campo-ciudad en un mundo del futuro pasarían porque el campo ahora tenga 3 espacios. Antes tenía uno, luego con la industria tuvo 2 y ahora podría tener 3. El espacio interurbano, que es donde estáis vosotros trabajando, para alrededor de Salamanca y de la alimentación. El intensivo, que habrá que mejorar y tenemos que seguir contando con él, porque si desaparece nos morimos de hambre en estos momentos. Por tanto, a medida que nosotros crezcamos más en este y en este, podemos ir viviendo menos en intensivo, pero el intensivo tenemos que trabajar con él. Y el campesino, con la aldea, que siempre forma parte de, no tiene teoría económica ni ecológica, y necesitamos diseñar una teoría, porque se diseñó una teoría económica para la industria, pero no hay una teoría económica para la aldea. De hecho, alguien puede creer que no genera economía. Mejor, no genera economía. A ver, no era una economía organizada, pero manejaban los capitales de la naturaleza y vivían de los intereses que producían los capitales de la naturaleza. Y sabían perfectamente que no podían disminuir el capital natural, porque si no se estudiaran. Por tanto, los conceptos económicos eran inherentes, eran naturales dentro de la condición del campesinado. Podrían encargarse, por tanto, de la gestión del paisaje, podrían hacer muchas tareas, pero hay que decirle a la ciudad que las aldeas quieren volver y quieren volver para solucionar problemas de la humanidad y los territorios. Bueno, voy a ir ya mucho más rápido. La aldea de la sociedad postindustrial tiene que responder a 3 elementos. Dignidad, que significa la posibilidad de satisfacer en una aldea
las 5 categorías de las necesidades humanas. Y eso es factible ahora, ¿eh? Antes no, antes por ejemplo, si querías dedicarte a la música o al arte, pues tenías que irte fuera de la ciudad. Pero ahora puedes hacer arte, y aquí se hace arte desde dentro de la aldea. Y hay artistas dentro de la aldea. La comunidad, la posibilidad de organizar, institucionalizar relación conjunta y concertada de los habitantes de una aldea y sus distintas culturas, porque ahora es verdad que va a ser más complejo, porque la aldea de mi abuela, la cultura era monolítica, era de los que vivían allí. Pero ahora aparecen gentes de otros sitios, y por tanto hay que hacer una integración cultural, ¿no? Porque aparecen visiones, tenemos más posibilidades cosmopolitas, aparecen las tecnologías, hay profesionales, hay más gente en la aldea, es más variado, y hay que hacer una conjunción de culturas, pero hay que crear comunidad. Y luego la funcionalidad, la capacidad de desarrollar algo que sea de interés general para la sociedad. Y por tanto, una reclamación política. Hay cosas que puede hacer la aldea por sí, como organizarse, y hay otra cosa que tiene que exigir la aldea a la acción política, que le den posibilidades. Porque la acción política en los años 60 fue muy activa para pasar del mundo campesino al mundo de la agricultura industrial. Fue muy activa, generó créditos, generó pensamientos, generó infraestructuras y consiguió cambio. Pero ahora no hay acción política para conseguir que la aldea vuelva. Lo que hay son iniciativas de personas que creen y que pioneros que hacen una cosa aquí y otra cosa, pero no hay una acción política, no hay una dirección política clara sobre este asunto, ¿no? Bueno, esas son las necesidades humanas, que son, cuando están estructuradas, no voy a detener en ellas, pues son conocidas, ¿no? Pero digamos, las necesidades humanas, todos, no hay necesidades de los pobres y necesidades de los ricos, todos los seres humanos tienen las mismas. Y todas se van completando de abajo hacia arriba, ¿no? Las primeras son las fisiológicas, las elementales, ¿no? La alimentación, la salud, la respiración, el descanso. El sexo yo creo que no son tanto, o sea, sí es importante, pero yo creo que es más elaborado, porque es de relación. Por lo tanto estaría ya casi en el segundo o tercer nivel, ¿no? La necesidad de seguridad. Nosotros estamos aquí y estamos disfrutando de estas dos, porque sabemos que cuando salgamos a la calle nadie nos va a pegar un tiro. A lo mejor no nos pegan, pero no tenemos sensación de que nos van a pegar un tiro, no hay un francotirador, ¿no? Cuando estás en la guerra, estás como mucho en este nivel. Si comes ya va bien la cosa. O sea, en las guerras la gente pierde todas sus posibilidades, ¿no? El segundo nivel, por tanto, sentirse seguro. Una mujer maltratada no está segura. Tiene el enemigo en casa. Las pasa canutas, ¿no? Por tanto, ojo con los temas de seguridad, que no están tan claros en muchos casos, ¿no? Las necesidades sociales, pertenecer a sentirse querido, estar en un sitio y no estar solo, ¿no? La autoestima, que reconozcan mi trabajo. Ahí es donde los campesinos no llegan nunca, porque nunca se les reconoce. De los pastores, ¿no? ¿Verdad? Y ellos, de hecho, acaban acomplejándose, ¿no? Yo no sé, yo tal, cuando en realidad la clave es la alimentación. Y por último, la autorrealización, la capacidad de hacer tu trabajo y sentirte permanentemente satisfecho, ¿no? Y esto se puede hacer en una aldea. Y si no se hace, la aldea no funcionará bien. Bueno, la redefinición de la aldea, por tanto, yo creo que ya está avanzada. Necesitamos recuperar protagonismo y función, necesitamos generar una economía, una teoría económica propia, que es donde estamos trabajando ahora, y necesitamos generar un entorno comunitario atractivo, de manera que sea más atractivo vivir en una aldea que no en un suburbio de una gran ciudad. Bueno, esto es ya una complicación, no voy a darlo muy rápido porque si no me enrollo mucho. Yo soy licenciado en geología, pero como no había ningún economista que se pusiera a pensar en esto, me pongo yo y a ver hasta dónde llego. Bueno, lo primero, para generar una nueva economía comunidad y construcción de una aldea, unos requisitos previos. Que haya infraestructuras, que haya acceso a la web, que haya unos servicios relativamente cómodos y luego ya algunas actitudes propias de la aldea. Que haya una comunidad tradicional organizada y que tenga perspectiva o visión de que quiere conquistar el futuro.
y que se comprometa a hacer un plan estratégico sobre qué pasos tendría que dar para conseguirlo. Si no hay eso, no funciona. Nosotros solo trabajamos en comunidades, en aldeas, donde hay estos requisitos más o menos cubiertos. Puede haber reclamaciones a la administración sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los accesos a la web o lo que sea, pero se no puede olvidarte de que tú tienes también responsabilidades. Y tienes una responsabilidad en este sentido, de tener una comunidad organizada. Esto que nosotros estamos aquí en una reunión de comunidad, ¿no? Y este pueblo tendrá futuro si tiene esta actividad, no solo el alcalde. El alcalde, bastante hace no ser el alcalde estatal, pero bueno, él tiene que apoyarse en la comunidad. A partir de eso, la nueva economía se va a mover sobre estos 4 ejes. El sistema agroecológico local. Si no, una aldea que no gestione el territorio y lo que tiene alrededor, desde el punto de vista de la agricultura y la agroecología, es una organización del campo, que hay muchas veces. Por tanto, esta es la primera. La segunda, el sistema energético local. Las aldeas tienen la posibilidad de ser cuasi autónomas en la producción de energía. Imaginaros lo que significaría en estos momentos que nosotros no dependiéramos del estrecho de Hormuz, porque tuviéramos nuestro propio sistema energético. Pues, cuanto más independiente seas de las movidas generales que hay, de los intereses de las plantas eléctricas y tal, mejor te ven. Tanto la comunidad energética está ahí para como tarea, ¿no? La tercera es la que mejor funciona, el sistema local de empresas. Empezó a funcionar con el turismo rural, ¿no? Que era una oportunidad nueva, no se conocía, pero estaba generando una cierta actividad. Hay casos donde fue muy perjudicial porque funcionó tan bien que la gente dejó de trabajar con las vacas, con las cabras, de hacer queso y se dedicó a terciar, ¿no? A la economía del turismo rural porque ganaba dinero. Pero ojo, eso mantenido con el tiempo, no se da cuenta que los que hacen turismo rural viven del paisaje que generaron los campesinos en el pasado. Y las especialidades gastronómicas y todo eso, si eso se detiene, tú no tienes. Y encima, por ejemplo, que se te quede el paisaje y por tanto se quede el turismo. Por tanto, las empresas de turismo rural tienen que ser activos con respecto al tema del sistema agroecológico local. Están viviendo de un patrimonio que no genera lo mismo. Tendrán la casa, pero el entorno y por último, otra de las claves de la comunidad internacional. La casa de los vecinos, el espacio, el centro social polivalente en el que podemos dar, y esa comunidad tiene que estar permanentemente activa, que dependerá de esto y de esto. Y si no hay comunidad, no va a haber aldea. Este es un elemento fundamental. Estos 4 esquemas, estos 4 ejes de actuación económica y social, están penetrados por 2 conocimientos locales, la cultura del territorio y las nuevas tecnologías y la innovación, que son las palancas, ¿no? Nosotros aquí acabamos de ver las tecnologías elementales de un plástico y de un manejo de temperatura tal cual que permite mejorar la producción. Por tanto, actúa sobre un elemento fundamental. Hay sistemas de pastoreo ahora que son a través de vallados virtuales. Tú a través de un vallado virtual y un micrófono puedes conseguir que la intensificación del trabajo de un territorio, que quieres que se coma eso y se coma otra cosa, se puede hacer. Las tecnologías son instrumentales y nos ayudan, ¿no? Y por último, las oportunidades de mercado de relación. Antes habíamos visto que la aldea solo podía bajar a la villa a vender. Si yo tengo internet puedo vender lo que quiera. La capacidad de conquistar mercados globales va a depender estrictamente de mi capacidad creativa. Si yo creo, produzco, puedo conquistar mercados que antes eran imposibles. De manera que este es el esquema con el que queremos empezar a trabajar en algunas aldeas para generar un prototipo. Bueno, ¿con qué aldeas estamos trabajando? Bueno, aldeas donde se dan esas condiciones iniciales, ¿no? Sobre todo de comunidad. Esta es Asiego, una aldea de Manolita, que tiene a 2 hermanos ahí que son 2 chicos muy singulares porque los educó la abuela como campesinos cabales, o sea, se educaron en la escuela, pero sobre todo en la casa, pero luego estudiaron geografía y ahí adquirieron la perspectiva del valor de lo que ellos habían aprendido. Entonces regresaron a la aldea y pusieron a funcionar. Y no tenían dinero cuando empezaron, pero ofrecieron lo siguiente:
venga a visitar nuestra aldea y luego se la compra. Entonces organizaba una visita para turistas de dónde, cómo se producía, porque las cosas estaban tan aumentadas, la gente de Madrid alucinaba por el nivel de organización, y luego todo lo que habían visto, las gallinas poniendo huevos, las patatas, las manzanas, la quesería, convertido en unas pizzas, te lo comías, ¿no? Y pagabas 15 euros. Bueno, llegaron a tener 6.000 visitas al año, por lo cual capitalizaron. Y empezaron a ganar dinero solo por organizar su pensamiento y su conocimiento cultural, porque ellos empezaron con cero, ¿no? Y siguen haciendo, 25 años después, la ruta de la aldea que hacen los conocimientos sigue teniendo un éxito extraordinario. Claro, capitalizaron, dicen, plátanos, manzanos, por lo cual toda la sidra que produce la aldea viene de ahí, tienen el mejor rebaño de Ovella Sealda de todas Asturias, porque tienes que subir a comer a una ovella allí, por tanto, matan a la oveja y te venden a 20 euros la ración, perfectamente, la ovella en ecológico, con un sabor extraordinario, la gente va a comer cabrito o ovella de los hermanos miembros, es decir, que están dándole valor añadido a lo que tuvieron toda la vida, ¿no? Por eso yo le llamo la aldea de Pescara. Muchas más cosas se hacen, ¿no? Bueno, Moal, otra aldea donde estamos trabajando, Moal tiene una característica que descubrimos al empezar a ver cosas que podían tener de la agricultura, que es que tienen un favor muy particular. Y ellos no le daban importancia porque era el favor de casa, ¿no? Y yo cuando lo vi, lo mandé al SEDIA, al Servicio de Investigación Agraria, hablé con un genetista, con Juanjo, digo, échale un ojo a esta semilla. Y me llamó y dijo, ¿dónde sacaste esto? Digo, ahí de Muñeños y tal. Dice, joder, le hicimos todas las puntadas posibles, la fuimos a cultivar en un sitio donde están todas las enfermedades del suelo y donde no hay todas las plantas menos esta. Tiene un sistema biológico que no lo ataca a nadie. Y dice, y luego hicimos otra puntada más, no la regamos, la sometimos a estrés con y no se cae. No, al final se pero entonces descubrieron que el sistema radicular era vertical. Entonces, cuando se movía la cosa, tiraba cada vez más abajo en busca de agua. Y si luego tiene una particularidad que es muy propia de las rústicas. Cada vaina madura cuando le da la gana. Por lo cual, dice, pero no vamos a modificar nada, porque tiene tanto valor lo otro que vale más hacer el sacrificio de ir el proceso de recolección que dure más, ¿no? Bueno, dice, bueno, y está buenísimo, tiene una piel muy fina y luego es una qué cosa era, ¿no? Bueno, entonces ya teníamos un informe científico sobre el valor de lo que ellos decían, bueno, es el favor que tenemos de casa. ¿Cuántos siglos habrá de evolución con esa favor para llegar a esa calidad, ¿no? Entonces ahora lo siguiente que hicimos fue el marketing. Pedimos al pagador que carga de la cea y la gente empieza a pedir, yo, favor, tengo algo, que no os pongan fabada, porque si no perderán el nombre, favor, tengo algo, ¿cómo? No sé qué, no se pierde el nombre, ¿no? La Casa Real ya lo conoce, porque la pusieron en demostración en entrega de premios actual, y el problema que tienen ahora es que tienen una demanda extraordinaria y tienen una producción muy limitada, pero no suben el precio, no se curan todavía. Nosotros vendemos a 10 euros. Y está bien que mantengáis el precio. Es decir, los primeros regalos se lo quitan de las manos, ¿no? Entonces, en cada pueblo, en cada aldea, hay algo singular que no saben hacer los otros. Por tanto, la función mundial como de Moal está aquí. Y si yo hago un sitio, puedo venderla donde me da gana. Bueno, hay una cosa que hicimos que es muy interesante, porque esto sí nos afecta a nosotros. La diáspora de Moal. Porque digo, bueno, y si nos pudiéramos a producir esto, ¿dónde lo podríamos vender? Digo, la diáspora. Entonces, les pedí que hicieran un ejercicio. Esta investigación sobre el sistema agroecológico local la hicimos entre científicos, técnicos, funcionarios y los vecinos. Y firmamos todos. O sea, es un planteamiento de ciencia y conocimiento. Es decir, de ciencia técnica y conocimiento local, que era lo que hacía la institución libre de enseñanza. Entonces, este trabajo lo hicieron ellos. Tenemos a uno en La Coruña, 4 en Lugo, 4 en Fonsagrada, en Gijón 24, tal. Estos son los consumidores de la producción de la aldea. Pero os cuento sobre lo que ellos hacen bien. Bueno,
la miel de Moal se vende a compra entera a la Policía Municipal de Oviedo. Porque hay una chica de Moal que es policía municipal. Y entonces tiene el listado de consumidores, entonces ya no tiene que ir a los lineales de Mercadona, tiene su propio espacio de venta. Es decir, la rentabilidad está garantizada a través de la ley. Y a los vecinos hay que despedir. Ser del pueblo no pasa porque compréis la lotería de Navidad nada más, y vengáis a venir a la fiesta. Son los agentes económicos y comerciales de la tierra. Y luego ya sabes cómo debo funcionar. Como vives algo rico, tu vecino lo va a querer, y por tanto las posibilidades comerciales son extraordinarias. Como tienen en el extranjero. Tienen uno en Londres, uno en Barcelona, 3 en Castellón, uno en Ibiza, 3 en Benidorm. O sea, les hicimos este trabajo. Ellos todavía no organizaron el tema. Tienen dificultades, pero el potencial está ahí, el esquema del proyecto de trabajo está ahí, y eso puede hacerlo cualquiera de ellos. Bueno, estos son el trabajo, gente de enseguida, gente de la administración y los vecinos. Esta es otra aldea en Oresia, esto es un municipio. Oresia son del tamaño vuestro, 200 y pico vecinos. Decidieron quitar la casa consistorial, que tenía en este caso un blog. Se dice, para lo que tenemos aquí, que nos reunimos una vez y tal, se fueron a un sitio muy pequeño. Entonces esto lo convirtieron en un sitio en un bar, un restaurante y un sitio de reuniones para los vecinos y una especie de centro social polivalente, porque era el mejor edificio del pueblo, estaba ahí la función. Y después montaron en el frontón la comunidad energética, con las placas solares. Y luego hicieron estas casas de aquí, estas son de la cooperativa de vivienda. La cooperativa son vascos y están organizados, ¿no? Tienes que ir a ver los trabajadores. Bueno, apunte final. O somos capaces de organizarnos para tener estos paisajes, que son los de nuestros antepasados, o tendremos estos otros, que es donde estamos ahora. Hay que decir, o organizamos o apagamos fuegos. Yo no entiendo por qué no hay el cuerpo de pastores real, por qué tiene que haber solo un cuerpo de bomberos, y por qué no tenemos organizados sistemas de pastoreo, que en teoría tenemos produciendo carne de café y nos saldría más barato que mantener empleos públicos de bomberos. Y estos son, yo me dedicaba a intentar difundir estas ideas por muchas vías, ¿no? Ese es un panfleto que es para tal, pero luego hice también trabajos mucho más amplios. Esto es Cuñada, esto es el esquema de Cuñada. Se llama La casa de mi padre. La sinopsis de este libro es un pastor que emigró a Francia, su hijo nace ahí, se hace ingeniero de sistemas, trabaja en el diseño del coche eléctrico. Su padre, que siempre fue pastor, encuentra en Francia un lugar donde al campesinado se le respeta más e intenta, en los últimos años de su vida, recomponer algo, ¿no? Pero le alcanza la muerte y entonces le dice a su hijo una carta que le había preparado que tiene que responder dos preguntas. ¿Por qué los campesinos que habíamos manejado también en el campo nos tuvimos que ir para las fábricas? Y segundo, los campesinos vamos a volver, y si vamos a volver, ¿cómo serán los campesinos del siglo XXI? Y dice, era que se responder, él tiene el compromiso para esas dos preguntas, y entonces regresa a San Esteban de Cuñada. Y ahí lo recibe nuestro común amigo Manolo Cortés, que es el único personaje de verdad en esta ficción novelada, ¿no? Él es su sobrino, Gerard es sobrino de Manolo Cortés. Entonces dice, a ver, Manolo, tienes que contarme cómo funciona todo esto. Y él va sacando papeles del padre. Uno de los papeles es la portada, en el que lo que hay es una célula del territorio. Aquí está San Esteban, aquí están los bochos, aquí está todo el bosque de castaños, aquí está el espacio de verano, la bajada, aquí están las encinas, y aquí está el sol que excita todo el sistema y por abajo saca queso. Por tanto, esto es una fábrica de queso. Esto es una fábrica de queso. Y entonces Gerard empieza a ser consciente de todo lo que sabía hacer la generación de su padre, que él ya tenía bastantes indicaciones, pero el padre a lo largo de la vida lo va jalonando de valores campesinos. Hay un pasaje en el libro en el que
está jugando en el parque, en Toulouse, perdón, no es Toulouse, es otra ciudad francesa, no sé ahora. Y a uno de los niños le cae un bocadillo al charco. Y los demás, Gerard incluido, empiezan a reírse, ¿no? Entonces el padre ve la situación y llama a Gerard al capítulo. Dice, ¿por qué os reís? Dice, es que a fulanito le cayó el bocadillo al charco y se quedó sin merendar. Y aquí siempre parece cosa de risa, que un amigo tuyo no pueda merendar. Bueno, sí. Pues no, es cosa de risa. Habla con tus compañeros y repartís vuestros bocadillos con el compañero que se quedó sin bocadillo. Y lo riñó. Que yo fue para allá. Habló bien, que dice mi padre que tenemos que compartir y de la que volvía a la casa, que el tío iba muy porque el padre había venido, le contó la historia de Basile. La historia de una mujer que se murió un cerdo, me había contado Manolo, murió el cerdo y eso anticipaba un invierno durísimo para esta familia. Y entonces, el día de la matanza, sin que Basilia lo pidiera y sin que nadie dijera nada, todo el mundo apartó parte de la matanza para llevarse a Basilia. Ese eran los mecanismos de la solidaridad campesina. Entonces, Gerard va recordando las cosas y va encajándolas en ese mundo. Y luego acaba haciendo una propuesta de organización de la vida. Bueno, este es otro tratado así bastante denso también para estudiantes de arquitectura, tal, sobre las posibilidades de la ciudad cosmopolitana, las ciudades que puedan pisar el campo y de las aldeas cosmopolitanas. Y este es el último libro que acabamos de presentar ahora en Portugal, por eso decía Emiliano que venimos de periplo, porque estuvimos haciendo presentaciones, se hizo una edición en portugués, estuvimos presentando el libro en Cadaval, en Oporto, en Coimbra, y bueno, los portugueses nos traen una cosa, no tienen ningún complejo de aldea, es decir, ellos utilizan el concepto de aldea con mucha normalidad, los gallegos también. Bueno, una broma final, ¿no? Los cambios que sufrieron los pueblos los subieron en 3 películas. La primera película sería que era de la Valle. La segunda es una broma que he hecho yo para merecer esto. Y la tercera es aterriza como puedas. Porque nunca vamos a tener las condiciones ideales para actuar. Siempre habrá tensiones. Siempre tendremos a la confederación hidrográfica, habrá que ir haciendo para que las cosas vayan suficientes, pero hay que hacerlo por lo que tenemos, ¿no? Bueno, y esta es una vecina de Maricarmo, una vecina de San Claudio, que es la que nos provee a veces de... Y nada, muchas gracias por la atención.